Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Hoy vamos a hacer algo diferente. No se espanten. Es que veo que muchas me piden algo así, pero no tenía la oportunidad de hacer algo como ahora. Alguien me hizo un pedido. Espérenme. Ahí está. De hacerle un vestido a esta muñeca. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un vestido donde la mitad sea strapless o con una batita y de aquí para acá es recto, ¿sí? Entonces, voy a utilizar los tonos morado y verde agua, como de la sirenita. Y entonces, voy a poner el top en morado y la falda en verde. Voy a utilizar estambre angorita. Pueden utilizar cualquier tipo de estambre y dependiendo de eso es el gancho que van a utilizar. Yo en mi caso voy a utilizar del gancho número 3 y voy a usar pedrería. A ver si lo requiere o no, dependiendo. Es que ya ven que uno va cambiando las cosas. Y entonces estoy viendo si voy a usar piedritas y si le van a lo que voy a hacer, ¿sí? Aunque sea para hacerle un tocadito en el cabello, no sé. Entonces, necesitan pedrería, necesitan, ¿qué otra cosa? Un botón para el vestido. Voy a ir viendo conforme vayan dando el avance. Voy a ir viendo qué se necesita, ¿ok? Entonces, los extras, pues perdónenme, voy a tratar de ponerlos, aunque sea en la cajita de descripción, y creo que es todo. Se me había olvidado mencionar que también necesitaremos color azul cielo para el encaje del vestidito, ¿ok? Vamos a comenzar tomando medidas de la muñeca. Cuando no tengan la muñeca, lo que pueden hacer es tomar del pecho, la rodean y ven la medida. Ahí está. En este caso son 22 centímetros. Tiene que estar holgadito, no tiene que estar apretado. ¿Sí? Y luego se va a tomar la medida del hombro a la altura que quieren el vestido. En este caso son 16 centímetros. Y la otra medida que necesitan es la del cuello y debajo de la altura del busto a la altura que necesitan. ¿Sí? Eso va a ser las medidas que necesiten y en dado caso la altura del brazo, hasta donde quieren la manguita. Yo tengo la muñeca, entonces eso me va a favorecer demasiado. Pero si no la tienen cerca a la muñequita, la pueden tomar las medidas así. Para que se desenrede este cabellito así, con que lo laven con acondicionador de cabello, ya queda bonita. Y para peinarla, le hacen unos rulos con tubitos de esos que que utilizan para hacer base. En mi país le dicen base a los chinos, o el cabello crespo. Entonces, si no lo tienen, entonces pueden enrollarlo con lápiz, con lápices y lo enrollan para cuando se quite, se seque el pelito, queden como rulos, ¿sí? Eso creo que lo voy a hacer después, pero hay que cepillarla y ya. Pero eso es para restaurar. Y ven que no tienen chapitas, con el rubor de uno le ponen y ya quedó, ¿sí? Los detalles a veces hasta con barniz de uñas quedan muy bonitos, pero eso es en otro video, que es de restaurar muñecas, pero ahorita vamos a hacer el vestido y voy a comenzar con las cadenas del top.
Voy a tejer más o menos unas 40 cadenas. Déjenlas tejo y ahorita les digo exactamente el número de cadenas. Vean, son 40 cadenas lo que hice. Y queda bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son 40 cadenas más 1. En mi caso lo voy a hacer en punto bajo y voy a tejer. La primera vuelta voy a tejer punto por punto. De hecho, vamos a tejer punto por punto 40 puntos bajos. Sí, perdón. 40 puntos bajos, lo tejo y regreso. Y vean, y estoy bien cuando termino cuando pauso el video. Pero cuando estoy grabando hay que estornudar. Perdónenme. Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok, ya tengo la primera hilera, la primera vuelta. Voy a voltear el tejido y voy a seguir así 10 vueltas más. Ok, entonces cuando llegue a la vuelta 10, son punto por punto. Cada vuelta subo con una cadena y creo que ya. Entonces, lo tejo y regreso. Va a depender mucho de la muñequita que vayan a vestir. Entonces, si ustedes quieren que llegue a la cintura, tienen que tejer hasta que llegue a la cintura. Ahorita les digo 10 vueltas, pero si checo que tengo que tejer más, las voy a hacer. Entonces, tienen que cubrir lo que es hasta la cintura y regresamos. Vean, ya llegó a la altura donde yo quería. Ok, ¿qué vamos a hacer? De aquí voy a cambiar al color que escogí para combinarlo, que es el verde. Entonces, vamos a cambiar el tono. Ok, hago esto. Ay, espérenme. Ahí está. Tejo como si ya metiera el otro color y hago un amarre. Volteo el tejido y hago una cadena. Y aquí voy a hacer un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. Ay, espérenme que está chueco esto. Toda la vuelta. ¿Ok? Vean. Voy a meter el vuelo con ese aumento. Voy a ver si sigo aumentando o lo dejo así sin parejito. Eso depende de la forma de la muñeca. ¿Ok? Les estoy dando la base para que ustedes lo hagan para cualquier muñeca. Si es Barbie, les recomiendo que usen estambre cristal, que es más delgadito y quedará más fino y no, porque la muñeca es más delgadita, es más pequeña. En este caso, estoy usando este tipo de estambre porque la muñeca es grande. Pero si fuera más pequeña, sí le metería hilaza o le metería cristal, ¿sí? Entonces, lo tejo y regreso. Bueno, giramos el tejido y en la vuelta que sigue del color vamos a tejer punto por punto. Aquí es donde nos damos cuenta qué tanto vuelo agarró el aumento. Si necesitan más aumentos, pueden meter aumento en cada punto, pero se hace muy, muy grande el aumento. Entonces yo prefiero ir parcialmente agregando, aumentarle. Porque si le pongo a cada punto un aumento, no, se hace como falda de esas de rock and roll, que son muy amplias. Si quieren algo así, sí les va a funcionar. Pero si no lo quieren así, mejor vayan de poco a poco los aumentos.
para que agarre forma bonita y no exagerada. ¿Ok? Entonces, dejo esta vuelta punto por punto. Voy a medir y regreso. Vean, ya quedó. Entonces, sí quedó el aumento y lo voy a tejer hasta esta parte. Voy a ver si le meto un encajito o algo bonito que se vea coqueta la muñeca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer punto por punto hasta la altura donde deseo la falda, ¿ok? Y regresamos. Ahí sí es al gusto. Si le quieren meter encaje, hagan como 5 vueltas menos para que quede bonito, ¿ok? Entonces, voy a tejer hasta el largo donde quiero que quede la falda. Lo tejo y regreso. De la parte de atrás me va a quedar un poquito entrecruzado. Si vieron, me queda un poquito larguito, pero es que quiero poner los botones y quiero que queden los ojales. Por eso para mí me quedó funcional. ¿Sí? Y vean, ya agarró vuelo el vestido. Se va a hacer un poquito amplio y ya quedó. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, llegué a la altura que quería y le voy a meter este tono azul. A ver si se ve bien. Si no, le voy a tener que meter blanco o lila. Esto es así, de ir viendo combinaciones y a ver si queda. Voy a hacer un cambio de color. Entonces, voy a tejer 2 cadenas y en la cadena de atrás voy a tejer un punto alto, 2 puntos altos en el mismo punto. Brinco uno y clavo en el segundo, pero tomando la cadenita de atrás. Y vean. O podemos hacer no, sí, vamos bien. Es que dije, tomo la de adelante porque escojo el mejor lado. Entonces, hago un punto bajo y luego hago ahí mismo 2 cadenas y ahí mismo tejo 2 puntos altos y brinco un punto y en el siguiente clavo un punto bajo. Otra vez hacemos lo mismo, 2 cadenas, 2 puntos altos, brinco uno y me voy al otro. Y vean cómo va quedando. Entonces, vamos a hacer así toda la vuelta. Es momento para que les recomiende que en mi sección de videos de mi canal, ahí te invito a que entres. Ahí hay muchos tutoriales de los que he subido. Por si YouTube no te los han, no te los ha mostrado o algo. Ahí entra y échate una clavadita para que veas qué tipo de videos estoy subiendo. Ya tienen un año que subí tutoriales y cuando tengas duda, pues nada más déjame un comentario y yo con gusto te contesto. 2 cadenas, 2 puntos altos. Por lo regular siempre contesto rápido, ¿sale? Si me llego a tardar, tenme paciencia. Pero vean cómo va quedando. Pero sí te contesto. Entonces, bueno, siempre y cuando sea un comentario lindo, ¿no? Porque cuando ponen así cosas feas, digo, no vale ni la pena contestar. Pero cuando son cosas así de dudas o comentarios lindos, sí les contesto. Entonces, vamos a terminar esta vuelta así y regreso. Estoy viendo si voy a bordar en el vestido unas florecitas o algo así. ¿Sale? Entonces, todavía estoy abierta a qué voy a hacer.
pero vamos a seguir decorando. Y voy a ponerle tirantes. También ando viendo si usamos listón o lo tejemos. Entonces, vean. Termino la vuelta y regreso. Pues bien, sí me gustó cómo quedó. Entonces, voy a pegar los botones. Vean. Conseguí en este tono para que no se vieran tan toñoñoñón, bueno, tan llamativo. Entonces, voy a coserlos. Pero si tienen lilas o... Es que tengo lila, pero están muy grandes. La verdad son muy grandes. Entonces, no me convencieron. Y voy... ¡Ay! Voy a ver, aquí está. De aquí abajo, yo creo que la voy a coser de la faldita. Para que entre como fundita. Y vean. Aquí pongo el otro en la cintura. Ahí está. Muy bien. Y hago esto. Listo. Entonces, voy a coser, vean, a partir de lo verde, de aquí. Aquí voy a hacer que entre el botón en una puntada. Vean. Y lo mismo hago aquí. Ahí está. Falta el tirante, acuérdense de los tirantes. Y aquí estoy viendo si lo coso. Yo creo que sí lo voy a coser. Al cabo tiene un buen ancho para que entre por abajo de la muñeca. ¿Ok? Y vean. Bueno, aunque puede quedar así también, ¿eh? Pero... Y vean. ¿Ok? Voy a buscar el listón y veo si se ve bien. Ok, vean. Tengo este que es como aterciopelado. Y ponerlo así. O tengo este, que es como de sirenita. Y vean. Para que se vea como diferente y haga juego con el encaje. Dejen veo como cuál quedaría mejor. Ok, antes de quitar el vestido, marqué dónde van a ir los tirantes. Me estaba diciendo la chica que me encargó el pedido que si se los podía hacer tejidos. Entonces vamos a hacer los tejidos y lo voy a hacer en tono morado. Voy a hacer una orejita, que no sé cómo se llame, pero así yo le llamo. Hago una cadena y sin soltar las dos puntas, la jalo. Y queda apretadita. Entonces me voy a una marca y voy a hacer esto. ¿Ven donde marqué? Me voy al de al lado. Y hago una cadena, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a medir. Eso también depende mucho de la muñeca. ¿Ok? Ay, espérenme, que ya se hizo aquí un enredijo. Entonces, vean. Queda aquí. Y voy a ver si queda acá. Vean. Queda muy largo. Entonces, voy a desbaratar. Pero antes de desbaratar, agarro y detengo donde va a quedar. Eso es normal. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos que hacer al tanteo las cosas y luego ya quedan bien. Entonces, hago esto. Voy a cerrar aquí. Ahorita nada más tantito. Porque va a quedar en medio. Miren. Entonces, aquí tengo que checar en qué parte queda la marca. Ahí, espérenme. Y queda aquí. ¿Ok? Y luego hago lo mismo del otro lado. Aquí. Aquí queda la marca. ¿Ya vieron? Entonces, tejí el número de cadenas que eran necesarias para la muñeca. Luego, vean, hago esto. Clavo, pero del mismo lado, del mismo lado en que está la otra marca. Vean. Si ven, la cadenita queda volteando hacia el mismo lado del vestido. ¿A qué me refiero? Paso un punto deslizado y para que cuando haga esto, el tirante no quede torcido. Entonces voy a hacer un punto deslizado en donde está la marca. Saco el gancho y hago esto. Paso para acá el estambre. ¿Por qué? Porque aquí voy a empezar a tejer puntos bajos. Vean. Y hago el punto por punto. Y lo que hago al pasar al ladito es que sostengo el vestido también. Y no queda como flotando el tirante. Vean. Así. Y hago punto por punto. Este lo voy a tratar de ir ocultando con los puntos bajos. Vean. Así. ¿Sale? Y en el último voy a hacer esto. En donde puse la marca hago un punto deslizado. Y vamos a rematar. Quito la marca. Jalo y ya quedó. Vean. Y quedó el tirante. Entonces, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Hago la orejita. Ahí está. Del frente para atrás. Hago la cadena. Ay, pero espérenme. Teníamos que haber contado. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Son 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Y me voy a la marca y hago un punto deslizado. Quito la marca y saco el gancho y me voy al puntito de al lado y jalo este. Lo jalo. Volteo el tejido y hago un punto bajo sobre la cadena. Y son 15 puntos bajos. Lo que me refiero es que de un lado tendría que estar igual que el otro lado. Si en un lado hago 7 cadenas, en el otro tiene que haber 7 cadenas. Y así, ¿ok? Entonces, ya casi terminamos el vestidito. Nada más falta la decoración y ya. Es rápido, pero también a la vez es como muy detalle, tiene mucho detalle. Entonces, si le hacen con estambre más delgadito, queda más fino el trabajo. Entonces, ahí está. Y oculten esto cuando vayan tejiendo la cadenas, el tirante. Miren, con los puntos bajos y los van ocultando. Y ya el último punto bajo. Quito la marca. Y ahí hago el punto deslizado. Y remato. ¿Ok? Vean. Estos, ¿cómo los escondemos? Ya les había enseñado en otro tutorial. Y voy a deslizar la aguja canevá por todo el top. Y miren, ensarto. Y jalo. Y aquí corto. Lo mismo hago. Como son tiritas cortas, así ya no, no hay de que no entró la aguja porque está muy cortita la tirita. Lo ensarto. Ay. Ahí está. Y lo jalo. Entonces, y ya quedó escondido. Y así se aseguran de que no, que no se vea feo. Vean. Y ya quedó. En esta parte es donde pienso jugar con la pedrería. Estoy viendo como que ponerle unas florecitas. A ver, hacemos esto. Lo voy a dejar así como si estuviera cerrado. Y aquí quedó. Aquí lo voy a decorar. Vean, ahorita no lo he pegado bien porque le voy a poner silicón líquido. Vean. Luego me voy con las verdes. Y vean. Como si fueran hojitas. ¿Vieron? Y así ustedes le pueden hacer las decoraciones que gusten. Es más, podemos meterle otras cositas. También tengo de estas. Y puedo ponerle puntitos alrededor. Eso es al gusto. Entonces, ahí sí es al gusto. Y vean. Tengo que buscarle como que ponerlo. Entonces, lo decoro y regreso. Ok, vean, ya quedó. Vean el vestidito. Espero les haya gustado.
que compartan, suscríbanse. Vean el detalle que le puse con pedrería, o puede ir bordado. Pueden ponerle cinturoncitos, les di la base. Ustedes pueden hacerlo diferente. Espero que les haya gustado. Es algo sencillo este tutorial, pero es muy necesario para luego vestir a las muñequitas. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.